Hola, somos el equipo 11 y estamos conformados por Franz Chávez Andrés, Hernández Uribe Elizabeth Guadalupe y Hoyos Hernández Sócrates Tonatiuh. El tema que expondremos hoy es el de los polihidroxilcanoatos, o bien llamados PHA. De esta última manera es como nos referiremos, ya que es de mucho más simple de pronunciar. Así que, ¿qué son exactamente los PHAs? Bueno, son una clase de polímeros, en especial biopolímeros, los cuales son producidos por microorganismos. Más adelante vamos a ver qué tipos de microorganismos en especial son los que nos producen este PHA y qué ventajas tiene el hecho de que sea un biopolímero. Así que, antes de comenzar con la presentación, me gustaría resolver la siguiente cuestión. ¿El por qué nos llamó la atención hacerlo en especial sobre el PHA? Bueno, la respuesta es bastante sencilla y nos involucra a todos y es el medio ambiente. Pues bueno, como vimos en la diapositiva anterior, este PHA es 100% biodegradable, a diferencia del plástico convencional que se usa actualmente que tarda incluso más de 100 años en descomponerse, por lo cual esta es en verdad una solución viable al problema ambiental que tenemos actualmente. Así que, ¿de qué manera se produce el PHA? Bueno, el PHA se produce por una limitación nutricional en la bacteria que se encuentra en nuestro medio. Más adelante vamos a ver a qué nos referimos justamente con esta limitación nutricional o cómo es que podemos llegar a tenerla. Así que, antes de comenzar con el proceso mismo, donde vamos a explicar lo anterior, me gustaría exponer un poco sobre las características que tiene el producto que nos puede ayudar en las diferentes áreas de la biotecnología. Bueno, en verdad las características que tiene son básicamente las de cualquier polímero y bueno, las aplicaciones que tiene son enormes. Por ejemplo, en los procesos industriales, que será la biotecnología blanca, tenemos que más del 80% de los productos que salen de una industria anualmente son a base de polímeros. Por lo tanto, se podría hacer una sustitución de los polímeros convencionales, quizá por el PHA. Luego tenemos la biotecnología roja, que es un caso similar en la medicina. La mayoría de los elementos que se utilizan en un hospital son a base de polímeros, lo cual se podría sustituir también por PHA. Y finalmente, y principalmente, claro, está la biotecnología gris, la cual tiene que ver con el medio ambiente, ya que como mencionamos anteriormente, pues bueno, al ser 100% biodegradable, sería una sustitución muy efectiva para el medio ambiente con respecto al plástico que se utiliza en la actualidad. Así que bueno, pasando al proceso de cómo se forma. En verdad son tres procesos bastante sencillos, los cuales vamos a explicar a continuación. Primero tenemos el proceso número uno, el cual es el de fermentación. Bueno, antes de llegar a esta fermentación, claro que debes de hacer tu cultivo de bacterias de una manera ordenada y con los nutrientes necesarios para que se desarrollen de una manera correcta. Ya que lo tienes aquí, es cuando viene la limitación de los nutrientes. En la siguiente diapositiva veremos cuáles son especialmente los que se deben delimitar. Sin embargo, tú al limitar esos nutrientes vas a hacer que la molécula, el microorganismo, por cuenta propia, produzca este PHA. ¿De qué manera lo va a producir? Bueno, lo va a producir en su biomasa, es decir, en los desechos mismos de la molécula. Muy bien, ya que se acumuló ese PHA en la biomasa de tu microorganismo, viene el proceso 2, el cual es de recuperación. ¿Por qué se necesita recuperar? Bueno, porque este PHA en verdad aún está mezclada con la biomasa. Sin embargo, esta biomasa no te es útil a ti, al menos no para este proceso, sino únicamente el PHA. Ahora, ¿de qué manera se recupera? Bueno, con métodos de separación de sólidos. Vamos a ver cuáles son algunos de los más útiles o más utilizados, los cuales serían los de filtración y centrifugación, los cuales conocemos bastante bien. Sin embargo, en algunos otros casos, en dado caso de que, por ejemplo, se cuente ya con el equipo o resulte más económico, se podrían utilizar algunos otros, como de precipitación o solventes orgánicos. Y esto nos lleva al proceso 3, donde ya logramos primero acumular el PHA y luego separar el PHA. En verdad, lo bueno del PHA es que una vez ya separado, no necesita ningún otro tratamiento especial. Por ejemplo, aquí vemos que para el material de uso común, en verdad no se necesita ningún procesamiento más que el directo. El directo consta únicamente de aumentar la temperatura para que se haga un líquido nuestro polímero, nuestro biopolímero, y le podamos moldear la forma que nosotros le queramos dar. Este se utiliza, por ejemplo, empaquetado de productos, recubrimientos, etcétera. Sin embargo, si queremos
obtener un material especial, como se utiliza por ejemplo en la farmacéutica, claro que necesitamos una mayor pureza del plástico, para lo cual se utilizarán sus respectivos métodos. Así que vamos a ver de una manera rápida las biomoléculas involucradas. No vamos a explicar cada una de ellas, pues sería demasiado largo el video. Sin embargo, sí quiero mencionar que además de las que están aquí, antes están los lípidos, pues justamente los lípidos son la base de la creación del PHA. Es decir, a base de los lípidos del microorganismo es de donde se va a generar la biomasa y posteriormente extraer el PHA. Ahora, ¿qué microorganismos son los que nos dan la producción de PHA? Y no solamente esto, sino qué nutrientes le necesitamos limitar. Bueno, en verdad hay más de 300 especies, es decir, son bastantes, sin embargo, solo se utilizan unas 4 o 5 industrialmente por razones económicas. Ahora, estas son las principales utilizadas y como vemos los nutrientes suele ser en verdad nitrógeno, magnesio, oxígeno y fósforo, dependiendo del microorganismo con el que estemos lidiando. Ahora, veamos cuáles son los metabolismos de reacción. Los metabolismos de reacción son dos. El primero es el de beta oxidación, el cual tiene como fuente de carbono el ácido graso, y el segundo sería la síntesis de ácidos grasos, el cual tiene como fuente de carbono los carbohidratos. Estos dos en conjunto son los que nos podrían llegar a generar el PHA. Estos son los metabolismos dentro del cuerpo de la célula, es decir, de nuestro microorganismo, que nos generan en la biomasa el PHA. Ahora bien, podemos hablar de qué impacto tiene la biotecnología en nuestra vida, incluso en la vida y en la industria, y no solo eso, sino en la vida común de las personas. Para esto vamos a ver en distintos aspectos de la vida. Por ejemplo, en el primero sería el de la farmacéutica. Como ya explicamos unas presentaciones atrás, en verdad en la farmacéutica es en uno de los lugares en donde hay más aplicación, pues prácticamente todo en un hospital o en un centro de investigación médica, todo está hecho de polímeros. Es decir, prácticamente cualquier material que tú tengas en un laboratorio está hecho de este material y el cual podría ser sustituido, claro, por este mismo biopolímero que es el PHA. Ahora, en la industria alimenticia, donde está la principal aplicación es en los empaquetados, pues como sabemos, la mayoría de las comidas, la mayoría de los alimentos están en un empaque de plástico, el cual podría ser también fácilmente sustituido por el PHA. Y finalmente está el ambiental, ya que como se ha remarcado durante esta diapositiva, bueno, durante esta presentación, pues bueno, trae consigo muchas ventajas ambientales. La primera de ellas es que es 100% biodegradable. Finalmente, nos podemos preguntar cómo se puede mejorar el proceso. ¿Por qué hacernos esta pregunta? Porque en verdad, a pesar de que estamos platicando del PHA, que es muy bueno para el ambiente, biodegradable y demás, lo cierto es que prácticamente ninguna industria lo usa en la actualidad. Y bueno, ¿esto por qué es? Es porque es demasiado caro. ¿Por qué? Porque únicamente lo generan bacterias. Y al solo ser generado por bacterias, nos podemos imaginar que la cantidad generada por lote es bastante poca con respecto al precio que cuesta producirla. Así que, viendo este tipo de cosas, podemos preguntarnos qué podemos hacer para que quizá otras moléculas diferentes a las bacterias también lo puedan generar. Bueno, esto únicamente se podría conseguir con la manipulación genética. Es decir, conseguir esos genes de las bacterias que te están generando el PHA con esos metabolismos de reacción y poderlo quizá poner en alguna, no estoy diciendo que un animal, que sería bastante complejo, sino quizá alguna planta o algún hongo. ¿Y esto de qué nos ayudaría? Bueno, que una planta y un hongo tienen dos ventajas. La primera es el tamaño, pues son millones de veces más grandes que una bacteria y por lo tanto generarían millones de veces más producto. Y la segunda es que son muchísimo más fáciles de cuidar, pues en verdad cuidar una planta o un hongo es mucho más fácil que hacer un cultivo de bacterias, que necesita muchísima más regulación de presión, temperatura, nutrimiento y demás. Ahora, ya teniendo estas plantas y hongos, el precio se reduciría considerablemente, teniendo mayor rentabilidad y permitiendo que se utilice más en la industria. Bueno, estos serían los elementos principales sobre la formación del PHA, así que sería todo. Muchas gracias.